Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Hoy tendremos una emisión especial en este programa de opinión. En el primer segmento hablaremos de la clasificación de la selección de fútbol al Mundial del próximo año. Para la segunda parte presentaremos un debate sobre la ley de inteligencia que discute la Asamblea Nacional. Belén, buenas noches. Andrés, amigos, muy buenas noches. Tenemos listo el pasaporte para el Mundial 2026. El martes, Ecuador logró su objetivo, clasificar a su quinta cita mundialista. Y lo hizo de forma histórica, pues por primera vez la clasificación se da con 2 fechas de anticipación. Pero ¿cómo fue el proceso para que Ecuador hoy tenga un espacio en Estados Unidos, México y Canadá? Revisemos entonces un resumen de lo que fueron las eliminatorias. La Tri empezó su camino mundialista con varios desafíos sobre la mesa. La competencia arrancó con un bajón anímico, pues desde antes que la pelota empiece a rodar en la cancha, el caso de Byron Castillo restaba 3 puntos a la selección ecuatoriana. Las denuncias en contra de Ecuador llegaron desde las selecciones de Chile y Perú, y el Tribunal de Arbitraje Deportivo finalmente emitió este fallo inédito en unas eliminatorias. En todo caso, ya en la cancha, Ecuador demostró la calidad de su equipo. Y si bien la ronda de arranque entre septiembre y noviembre de 2023 fue de altibajos por la derrota 1-0 frente a Argentina en Buenos Aires, la reacción positiva y oportuna que tuvo la selección le permitió consolidarse frente a Uruguay y Bolivia y empatar ante los cafeteros. En las siguientes fechas frente a Venezuela y Chile también hizo un buen papel. Pero la situación con su técnico, Félix Sánchez Vaz, que no logró conectar con el equipo, generaba incertidumbre. Frente a las duras críticas, el 4 de julio de 2024, Sánchez Vaz renunció a dirigir la selección, dejándola en 5º puesto en la tabla de las eliminatorias. Poco menos de un mes le tomó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para encontrar al reemplazo del español. El 1 de agosto se anunció que el argentino Sebastián Becasese estaría al frente de la selección. A partir de allí, se notó una cercanía entre el cuerpo técnico y el plantel. Becasese empezó su trabajo a contrarreloj y se convirtió en el director técnico con la mejor racha de la historia de Ecuador en eliminatorias, alcanzando 8 partidos consecutivos sin perder. Y aunque inició con el pie izquierdo con la pérdida 1-0 ante Brasil y recibió críticas por dejarse imponer jugadores, los resultados hablan bien de su gestión. Una gestión además acompañada por una generación dorada de jugadores que brillan en el mundo y que deben lograr complementarse tan bien que sus triunfos a nivel internacional se vean plasmados con la piel de la Tri. La afición espera cada vez más de jugadores del nivel de Moisés Caicedo, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, solo por nombrar algunos. La apuesta está sobre estas jóvenes figuras que buscan alcanzar un sueño y que todo un país sea parte de él. Nuestros invitados esta noche para analizar lo que ocurre con la selección son Alfonso Lazo, director de deportes de Teleamazonas. Doy la bienvenida a José Carlos Crespo, periodista deportivo, también del staff de periodistas de nuestro canal. Bienvenidos y voy a empezar con José Carlos pidiéndole una apreciación. Esto del fútbol es resultados. Y lo que ha conseguido el Ecuador sin duda es eso, resultados. Un abrazo, Andrés. Gracias. Buenas noches, un placer, un saludo a todo el país. Gracias por la invitación. Sí, desde el apartado numérico, esto es una eliminatoria excepcional, porque eso se reafirma con los datos, con haber clasificado, con los pocos goles que nos marcan, con solo haber perdido contra Brasil y Argentina en todo el proceso. Si hacemos un análisis más cualitativo, yo creo que ahí sí hay un debate que se ha tornado interesante en el cual podremos profundizar, pero sobre lo primero que me dijiste, en el apartado numérico, es excepcional lo que se ha hecho. En lo cualitativo, ¿qué? ¿No juega bien la selección? En lo cualitativo, yo creo que esta es una selección y un proceso eliminatorio con mejores números que juego, que puede pasar, así como hay equipos que a veces rinden más de lo que obtienen, ¿no? Y juegan mejor y no ganan tanto. Yo creo que esto es un equipo muy sustentado desde el número, pero que por diversos factores en el transcurso de los procesos, haciendo la mezcla entre Félix Sánchez Vaz y Sebastián Becasese, creo que en ocasiones el rendimiento ha quedado por debajo de esa parte numérica que a todas luces evidentemente ha sido espectacular. ¿Cuál es el balance, Alfonso, de lo ocurrido con nuestra selección? Pues yo en lo que coincido con José Carlos es efectivamente que esto es histórico, ¿no? El rato que uno ve los números comparando con todas las eliminatorias anteriores son espectaculares, particularmente en defensa. Como un dato interesante,
desde que jugamos todos contra todos en el 98, solo en una eliminatoria, en este caso Brasil al cierre, aunque nos faltan 2 partidos, solo recibió 5 goles. Después, siempre arriba, incluso los ganadores. Y nosotros, bueno, muchísimos más. Entonces, eso por un lado. Después, en cambio, o mejor dicho, también estoy de acuerdo con José Carlos que todo esto es debatible. Yo no creo que la selección juega mal. Incluso me pareció a mí que lo de Sánchez Vaz no tenía asidero cuando lo echaron. Él estaba en zona de clasificación, venía levantando, terminó haciendo una buena Copa América, sobre todo en ese partido con Argentina, que fue un partidazo. Pero ahí sí pasó algo. Me parece que no había comunicación adecuada. No creo, Algo no. pasó. Yo creo que hay muchas teorías, ¿no? Teorías y repetimos cosas que después parece que se hacen verdad. Por ejemplo, escuchábamos hace un rato, y se deja imponer jugadores. Yo quiero ver una prueba de eso. Quiero ver que alguien haya dicho, que alguien sepa con certeza, porque el rato que uno termina afirmando esto, está hablando realmente mal del director técnico y de los dirigentes. Es decir, es como descalificarlos y no veo una prueba. Vamos a hablar más adelante del director técnico, pero en todo caso, una apreciación. Es evidente que tenemos una buena defensa. ¿Nos faltan delanteros? Sí, pero la pregunta es, ¿esa es culpa del director técnico? Es decir, hay otros delanteros que Andrés o José Carlos dirán, pero ¿cómo no les llevan a este? Miren todos los números que tiene. Hace goles todos los fines de semana, juega como los de atrás. O en Europa, o en Brasil, o no sé, en otro fútbol y hace un montón de goles. ¿Está garantizado? ¿Tenemos ese fútbol? No me he dado cuenta, es decir, no los encuentro todavía. Bueno, no lo vamos a culpar al entrenador, pero es evidente que nos faltan delanteros. Hay una cuestión que se tiene que analizar desde los nombres propios y después desde la parte colectiva. Evidentemente que la calidad de los del Chelsea, de los del PSG, de los Leverkusen, de los europeos que están en las primerísimas ligas, no hay arriba. Ahora, la gran pregunta es si eso es un argumento totalmente sólido para justificar, entre comillas, el déficit ofensivo que existe. Y yo creo que sí se tiene que matizar, y hay que decirle al público que no podemos comparar una línea con la otra, pero, y ahí viene por lo menos mi pero, creo que se ha estado por debajo de lo esperable. Por ejemplo, y siempre utilizando la palabra contexto, que creo es clave para analizar un poco lo que existe en esta eliminatoria. Yo entiendo que a Brasil, siendo Brasil, con todas las figuras que tenga, uno tenga que competir de una manera particular, ¿no? Entonces Ecuador el otro día a mí me parece que recibió críticas exageradas por el trámite del partido, más allá de ciertas situaciones individuales con las cuales no estuve de acuerdo en relación a cómo el entrenador planteó. Pero empatarle al Brasil no es despreciable. Ahora, si el contexto nos dice que empatarle a Brasil es manejable y entendible, ¿qué nos queda cuando en cambio en la siguiente fecha vas a Perú y al equipo con menos goles de eliminatoria que está eliminado, tu producción ofensiva no crece lo suficiente? Entonces, yo sí creo que el déficit ofensivo de Ecuador empieza a relacionándose con la falta de calidad en algunos puestos, pero creo que sí ha hecho falta en Sánchez Vaz y en Becachese encontrar otras respuestas, porque tampoco me parece que el material humano es tan corto como podría en algún punto ponerse sobre la mesa. Ahora, claro, en el tema de Brasil, Alfonso, ¿le pudimos haber dado una ventaja al jugar a nivel del mar? Eso es discutible, no vamos a poder saber, eso ya es... O sea, si ganábamos, íbamos a poder decir, ya ven, podemos jugar acá. Se juega bien. Si perdíamos, ya ven, nunca más hay que jugar. No creo que es así. Yo podría pensar que de todas maneras iban a estar más afectados los brasileños que los nuestros. ¿Por qué? Porque los nuestros han crecido jugando todo el tiempo en la altura. Los brasileños no. Y además históricamente tienen esta cosa que les habla al oído. La altura, te vas a cansar. Pero más que eso, creo que es sobre todo la manera en la que se maneja la pelota. Los nuestros se acostumbran aquí porque entrenan incluso varios días. Eso es más importante que el desgaste físico. Entonces, no creo. Yo más bien, lo que tampoco me voy a quedar con esta teoría es... Tenemos que jugar a nivel del mar porque ahí se juega todo el tiempo y una demostración de a dónde vamos a ir a caminar. Si yo tengo una ventaja, hay que si a mí me da, aprovecharla. claro. Entonces, el tema, por eso digo de nuevo, habría que establecer si jugar en la altura es una ventaja. Una vez que decidamos si es o no, entonces vamos a lo siguiente. Sin duda es un equipo de jóvenes, de muchachos. No, esta es la rápido, selección muy más rápido. joven de Sudamérica. No sé si por ser jóvenes es más rápida o no, porque es muy fuerte también. Yo creo que más bien, más allá de la juventud, creo que el valor está en la calidad que tienen. Es decir, esto es jugadores llenos de recursos, que han aprendido y han seguido creciendo en otros medios. Antes no nos pasaba a tener tantos futbolistas afuera. Entonces, yo creo que más bien es una mezcla, o mejor dicho,
la juventud es un plus que tienen estos chicos con su calidad. Lo más importante es la calidad de ellos. Y como es joven nos emocionamos porque como son jóvenes más bien nos emocionamos porque uno dice, entonces nos van a durar varias eliminatorias. Claro, generación dorada, efectivamente. ¿Verdad? Pero no completa. Ese también es un tema que discutimos. No tenemos delanteros, o muy pocos. Pero, a ver, y hemos estado en estas horas analizando el tema. Los números en general, en este momento de la eliminatoria, en cuanto a goles a favor, son muy malos. Te voy a dar un ejemplo, Andrés. Paraguay tiene el mismo número de goles de nosotros, ¿sí? ¿No es cierto? Pero ha recibido 10 goles, nosotros 5. Y se está hablando que la selección paraguaya, esa sí que juega al fútbol, esa sí que es agresiva, esa sí que es goleadora. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo? Si tiene los mismos goles que nosotros, pero le han hecho 5 más. ¿Cuál tiene más equilibrio? Sí. Pero esto con datos, ¿no? Porque después, yo también podría decir, el otro día con Perú, le sometimos en 2 partes largas, en el primer tiempo y en el segundo. Ahí nos faltó el gol exclusivamente, bueno, sin duda. Entonces no tenemos un 9, ese sí es un problema. Ese es un problema. José Carlos, si puedes decir algo sobre esto, con un elemento adicional, que es tal vez ver cómo están las líneas. Tenemos arquero, la defensa es muy buena, Moisés Caicedo es una figura y nos falta delantera. Lo que pasa es que ahí empezamos también, y sería un análisis mucho más profundo, pero más largo, ¿no? Cuando nos vuelvas a invitar 2 horas completas, hablamos de cada partido. De cada partido. De cada partido para hacerla larga. Pero a ver, yo creo que cada partido tiene su microhistoria. Para él, por ejemplo, el otro día con respecto a Perú, hay un entrenador que a Alan Franco, que es un volante importantísimo para nuestra estructura, ha decidido muchas veces colocarlo en un sitio que yo creo a él no lo potencia, Franco, y al equipo ofensivamente tampoco. Pero más allá de ese análisis micro, voy a lo macro. Yo creo que ahí los entrenadores son solucionadores de problemas. Entonces, yo no le puedo pedir ni a Becachese ni a Sánchez Vaz que los problemas ofensivos se resuelvan como los resuelven los defensores, con Pacho, Moisés, Pervis, Piero, etcétera, porque hay una cuestión de calidad que es innegable. Ahora, sí creo que los dos están para intentar acortar el margen de error. Y en líneas generales, insisto, siento que en el proceso les ha faltado, quitando partidos puntuales como Colombia, los primeros 25, Bolivia, alguno más, les ha faltado encontrar alguna respuesta colectiva superior. Después está el tema de la altura, y yo creo que ahí sí, y estando entendiendo el fondo de lo que dice Alfonso, para mí la gran respuesta y la gran enseñanza que nos tiene que dejar esto, sí está en dónde se juega lo que viene después, porque uno de los retos es el 2026. Y ya la eliminatoria cambió. Si esta fuese una eliminatoria de 2 cupos, de 3 cupos, de 4 cupos, yo te digo, ¿sabes qué? A lo mejor hasta probar me da miedo, ¿no? Porque evidentemente yo no sé si a esta altura la altura es ventaja o no. Es una cuestión hasta fisiológica. Los futbolistas han decidido por lo alto y por lo bajo, o han expresado por lo alto y por lo bajo, que a día de hoy prefieren el llano. Pero más allá de lo que ellos digan, o nosotros podemos pensar, y esto es un criterio propio, ya esta eliminatoria te presenta un reto distinto, que es un poco la puesta a punto, ¿no? Una vez que clasificas con la calidad que tenemos, reconocida por toda esta mesa y creo que por todo el país, sí aplica él, bueno, si nosotros jugamos en un contexto de altura durante 18 partidos y luego vas al llano, donde no hay altura, la pelota, los esfuerzos físicos, las dinámicas te cambian. Antes, cuando el Mundial era más complejo aún, yo creo que sigue siendo complejo, pero es menos complejo que cuando había 4 cupos, yo sí creo que esta cuestión de la ventaja física había que aprovecharla sí o sí. Hoy, que es una duda, porque no lo tenemos tan claro, a mí sí me parece válido tener ese argumento como prueba para ver qué viene el futuro. Ok, ya que estamos hablando para el futuro, para los retos que tiene nuestra selección, voy a dar paso a nuestra compañera, a Belén, para que nos ponga justamente estos temas en escena. La nómina titular de Ecuador es de las más jóvenes de la Conmebol, en promedio 24 años. Su plantilla hoy está compuesta por los denominados jugadores de la generación dorada, y eso la convierte ya en una selección de alta jerarquía, lo que le obliga a plantearse nuevos retos, a cumplir objetivos que antes se veían lejanos y a seguir ilusionando a todo un país. ¿Qué viene de aquí en adelante para la tricolor? Veámoslo en el siguiente reportaje. ¡Ecuador! ¡A su 5º mundial la selección Ecuador! Aunque Ecuador tiene sellado su pasaporte al mundial tras el empate con Perú, ha hecho una eliminatoria sensacional. Aún restan 2 fechas por jugar. En septiembre la tricolor se medirá ante Paraguay, que busca asegurar su clasificación. Y en la última jornada de las eliminatorias el duelo será frente al líder y actual campeón del mundo, Argentina.
La Tri no puede bajar la guardia. Está en juego su ubicación en el ranking FIFA, que le permitirá tener una mejor posición antes del sorteo de grupos del Mundial. Actualmente la selección está en el puesto 24 del escalafón y pelea ese lugar con Australia. La intención es poder quedarse en el bolillero 2 del sorteo para evitar a rivales poderosos como campeones del mundo, entre ellos Argentina, Alemania y otros. Además, necesita seguir jugando a su máximo nivel para mantener el ritmo y consolidar los objetivos planteados. De allí que en octubre, noviembre y en el primer semestre de 2026 se realizarán partidos amistosos en las fechas FIFA, que son ventanas de tiempo en donde los clubes prestan a sus jugadores a las selecciones. Ahora bien, a diferencia de mundiales anteriores, la quinta clasificación de la Tri, si bien generó alegría en el país, también produjo mayores exigencias ante una selección joven pero con gran jerarquía, por la experiencia de sus jugadores que militan en clubes europeos. A la afición ya no le basta la clasificación, no solo se quiere ver a la Tri en la fase de grupos, la expectativa es mayor. Se busca que el equipo finalmente dé el salto de calidad. Participar está bien, pero el objetivo es competir. En 2006 la selección ya ilusionó a todo el país llegando a los octavos de final. Y hoy la expectativa de alcanzar más crece. Sin embargo, para conseguirlo hay algunos desafíos que vencer. Ningún técnico ha podido hasta ahora encontrar el relevo del goleador Egner Valencia de 35 años. Y aunque el país es fuerte en la defensa, el ataque aún sigue siendo algo en lo que se debe trabajar para concretar los tan anhelados goles. Más aún esos goles que se anotan en un mundial. Esto que acabamos de escuchar, Alfonso, que nos conviene estar en segundo lugar, tiene una ventaja, una posibilidad de ubicarnos adecuadamente en la siguiente etapa. Por el sorteo, por donde nos tocaría en la clasificación. No es menor, hay que jugarlo. Creo que los paraguayos ya están clasificados al Mundial, tendrían que pasar cosas, se tendría que complicar Colombia con Venezuela, no parece tan probable, pero bueno. Pero voy a lo otro también, a lo de los centros delanteros. Eso no va a ser un tema mágico, ¿no? No, claro. Cuando uno ve los jugadores, incluso aquí han salido varios delanteros que están jugando en diferentes partes. Jugando es un decir, que casi no juegan, porque no hacen goles. Por ejemplo, Leonardo Campana es uno de los que ya empezó a jugar y empezó a hacer goles y se lesionó, ¿sí? Frágil. Allen Obando es uno de los más jóvenes. Él también llegó, no juega. Y eso que ya hizo un gol en algún momento que le hicieron jugar, después ya no juega más. Entonces empieza a ser este problema. Ronnie Carrillo es otro que también estuvo en Europa, ahora está en Brasil, en la segunda, juega poco, no hace goles. Y así podríamos seguir haciendo la lista. Y estos jugadores ya salieron de aquí. Los que están aquí, por ejemplo, Miguel Parrales, está cambiando de equipo. Esta va a ser una gran oportunidad para Miguel y ojalá para todos. Si es que en Barcelona le va bien, entonces no quedará duda. Pero él ya tiene 29 años, es decir, no es que es un jugador que recién se está haciendo. Él ya jugó aquí, por ejemplo, en Liga con pocos minutos y a partir de ahí, obviamente, pocos goles. En algún momento se fue a México, tampoco le fue demasiado bien, pero esta es como la actualidad. Después hay un chico, el centro delantero, Elian Minda, del Mushurruna, que está empezando a hacer goles. Es chico él, en cambio. Vamos a ver, o sea, también seguramente tendrá algún chance. La cosa es, ojalá que logre mantener el nivel. Pero, otra vez, no hay. ¿Sabes lo que hay? Un montón de centros delanteros extranjeros como siempre ha habido, pero no ha aparecido otra vez un Tim, un Carlos Tenorio, no ha aparecido un centro delantero. Los clubes de acá tienen muchos extranjeros. José Carlos, entonces surge una pregunta en atención a lo que estamos ahora asistiendo o estamos viendo, y es la posibilidad de que Becasese se mantenga desde su perspectiva para ir al Mundial. ¿Cuál es su apreciación? A ver, yo creo que Becasese nos ha mostrado un poco el perfil de técnico que es y no sé cuánto va a cambiar, porque evidentemente cuando los resultados te soportan o te dan, entre comillas, la razón, es más difícil aún, independientemente de lo que yo pueda pensar, los errores que yo creo se pueden haber cometido. Yo creo que solo hay un nombre con el cual Becasese ha sido injusto, que es Miguel Parrales. Y no diciendo que Parrales va a ser la solución, porque bien apuntaba Alfonso, hasta ahora como que tal vez el reto más grande o los retos más grandes no siempre los afrontó bien. Pero cuando no tienes, que es un poco la respuesta a la cual los dos o todo el país creo que llega, sí llega un momento en donde el scouting tiene que ser algo más abierto, porque en algún momento te va a tocar echar mano. Y creo que en esta doble fecha, cuando se lesiona Campana, cuando Egner no está,
cuando la Rola Rodríguez juega tan poco y físicamente le cuesta sostener el ritmo de los partidos, tal vez alguna opción extra hubiese podido sostenerse. Ahora, al director técnico se le hacen varias críticas. Una de esas críticas es justamente el haber llevado a los entrenamientos, a los juegos, a las eliminatorias, a invitados de esa categoría. Esa es una segunda discusión y tal vez ha sido la más polémica, ¿no? Porque el caso de BKHS, yo creo que tal vez algunas decisiones extra fútbol han también contribuido a que el clima no sea el mejor o el ideal. Está la poca oportunidad para ciertos jugadores. Yo no estoy de acuerdo en lo global, sí creo que compararles tal vez se ha sido un poco injusto con el rendimiento que viene sosteniéndose. Después es el tema de los invitados y los sparrings, ¿no? De hacer que futbolistas que no cuentan en teoría en la nómina oficial jueguen. Y después es el tema del sparring, que yo creo que es la gran mancha del ciclo BKHS y que a él le ha valido que la opinión pública un poco se le aleje de lo cerca que había estado, que es el caso de Darwin Guagua cuando en Chile lo hace debutar y él mismo reconoció en la rueda de prensa posterior que eso había sido un error y que bueno, eso ha conspirado para mí con la opinión pública en torno a la imagen y a esta construcción mediática del proceso de Sebastián BKHS. Ese episodio de Guagua me parece que hizo mucho ruido. Sí, y al mismo tiempo jugó Guagua, ¿cómo le fue? No le fue mal, no le fue bien, no hizo un papelón, como varios otros, en cambio que ya han estado. O sea, no es que Guagua, qué desastre, ¿cómo? No. Porque otros que también jugaron y que en cambio han tenido mucha experiencia les fue mal. Entonces, yo no voy a justificar que lo haya puesto, es un error. Y es un error, además me parece que más que para BKHS, para el chico, e incluso para el Independiente del Valle. El Independiente del Valle le llama a BKHS a decirle, oye, ¿por qué me haces esto? O sea, ¿yo qué tengo que ver en esta decisión que tú tomas? Pero, ¿sabes lo que a mí me da vueltas? Porque, yo digo, la selección ha hecho varios partidazos, los puntos que ha sumado. Afuera solo hemos perdido y ajustados, encerrándole el segundo tiempo a Brasil. Argentina nos hace un gol porque tiene al mejor futbolista del mundo y nos hace un gol de tiro libre, si no se acercaban. Entonces es una selección que a mí particularmente me conmueve. ¿Y sabes de qué discutimos? Del jugador 24, del 25 y del 26. Pero y también del entrenador. Pues. Pero no. O sea, discutimos de la decisión del entrenador de esto. En todo esto, el entrenador te va a poder decir a qué ciclos de estos que quiso invitar jugadores, que sean jugadores sparrings o invitados, los clubes se negaron a prestarlos. ¿Qué clubes se negaron a prestar y qué clubes sí? Entonces, ahí vamos a establecer cuando también dicen, no, pero si yo sí le quise invitar al jugador de este club y el club no me lo prestó. Entonces, ¿qué hago? Le pregunto al otro club, el otro club sí me presta. Y Alfonso, esa enorme dependencia del Independiente del Valle. No creo que es una independencia del Independiente, porque estos chicos apenas son parte de, o sea, te vuelvo a decir, estamos hablando y defendiendo al jugador 24-25 que no va a tener seguramente poco chance. Y si en alguno él vio, le conmovió al entrenador, esto pasa en un montón de lados donde el entrenador de repente ve algo, cree ver algo, después, si en la cancha le resulta. La selección nuestra está hecha de varios jugadores que en el ciclo anterior le deslumbraron al entrenador y que cuando fueron a la selección recibieron un montón de... ¿Cómo les van a hacer jugar? A William Pacho, a Piero Hincapié, si son jovencitos, si todavía casi no han jugado. Lo mismo, a Pervis de Estupiñán le hicieron una guerra a Pervis de Estupiñán. Todavía el otro día llegué a leer que hablan mal de Pervis de Estupiñán, que no sabe tirar centros, que no sé qué. Pervis de Estupiñán es uno de los mejores laterales izquierdos en la Premier, pero no dicho por nosotros, porque que nosotros mismos nos digamos que son los mejores nos sirve. Los ingleses lo dicen y nosotros sabemos más y nos ponemos en este pedestal crítico a decir que no vale y que... ¿Cómo? Entonces yo digo no. Estamos en esta, ¿sabes lo que pasa mucho también en esto? Primero que hay un tema político ahí, deportivo, clarísimo. Pero después, además ¿Cuál que es ese problema político? Entre Barcelona, la federación, no, Barcelona, la federación, Liga, no. con los jugadores. La Federación Ecuatoriana y Liga Pro. Ya, okay. Ese es el grave problema que hay. Ok, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál de todas? O sea, a mí me inquieta el enorme cuestionamiento al entrenador. Es interesante. Yo formulo un concepto y es que nos clasificamos, estamos en segundo lugar, hemos logrado partidos extraordinarios y ya, eso es lo que se necesita en el fútbol. Mira, te voy a contestar con esta reflexión. Si la eliminatoria fuese solo de 2 cupos, ¿no? Solo 2 cupos, ¿cómo crees que habría sido la celebración del otro día? Te la contesto, Sí, brutal. sí, O claro. sea, Ecuador se volcaba a las calles y se tiraba de una manera... O sea, no había mañana, no llegamos al trabajo la mayoría, creo.
Ahora, si en 2 cupos ese era el contexto, en 4 cupos y medio es igual importante, con un poquito menos de intensidad. Con 6 cupos y medio, yo creo que obligatoriamente, y esto de aquí en adelante, sea Becachese, Crespo, Carrión, Lazo, el que sea, la exigencia es distinta porque se entiende que cuando uno tiene una generación como la que nosotros manejamos, la clasificación es más menos que obligatoria. O sea, se necesita ser bien malo para no entrar, tampoco se Yo lo que trata de creo eso. es que cuando uno tiene un equipo como el nuestro, reconocido por todos como bueno, clasificar es obligatorio. Cuando Ecuador tenga una generación como la de Chile, que no exporta nada, como la peruana, que es la mezcla de Universitario y de Alianza Lima, con futbolistas de 40 y pico de años que tienen equipo, que no hay más, yo creo que ahí volveremos tal vez a decir, ¿sabes qué? El chullo cupo. En este momento estamos en el punto medio en el que queremos clasificar, que es lo más importante, por eso yo no lo cambio, clasificar es lo más importante, pero empieza a no ser solamente lo único importante, porque se entiende que el contexto de haber más cupos nos obliga a una exigencia mayor. Entonces los comos son también importantes y trascendentes, y creo que en esta eliminatoria hemos ido transitando buenos y malos momentos. No hemos sido tan estables desde el rendimiento cualitativo. El numérico está ahí, el numérico es incuestionable porque Ecuador pierde solo 2 partidos y nunca sale de la zona de clasificación desde que se recupera del -3. -3, pues. Del -3. Claro. Entonces, a partir de ahí, la gran reflexión es si con este rendimiento, ¿qué tenemos que hacer para trascender en el Mundial? Que decía Belén en el tape, en el reporte. Y para trascender en el Mundial, tenemos que sostener lo que hasta ahora hacemos bien, que es ser la mejor defensa de la eliminatoria, pero definitivamente tenemos que encontrar las formas de mejorar lo que no nos sobra, que es la capacidad ofensiva. Porque si no, eso que queremos todos, que ya no solamente es clasificar, que lo venimos haciendo con relativa continuidad, ahora en un contexto diferente, con más cupos, no va a poder alcanzarnos. Ok, vamos a terminar, Alfonso. El asunto es ese, ¿no? El Mundial. Y todos queremos tener una selección ganadora. Yo, por ejemplo, yo me niego, y esto debe ser porque debe ser el cambio, no sé si generacional o el cambio de las redes sociales y esto de estar globalizado. Esto de que los equipos están obligados o que la palabra fracaso esté dando vueltas permanentemente y que además estemos a veces hasta esperando para subirnos en la mesa y decir fracasó. Yo sí les dije. Claro. Como si eso nos hiciera mejores. Esto es un proceso. Yo creo que además todas las críticas que supuestamente van al director técnico las reciben también los chicos, porque hay un esfuerzo aquí. Estos chicos no es que 2 días con el entrenador, que está también 2 días, salen a jugar. O sea, aquí hay un esfuerzo detrás de todo esto. Nadie puede garantizar que ninguna selección, veamos lo que pasa con Brasil, que recién está tratando de un poco encaminarse, pero todavía no estaba clasificada hasta la fecha pasada, igual que nosotros. Así, Brasil. Brasil que, ¿sabes cuántos futbolistas va a tener en el Mundial? Nosotros decimos que vamos a tener 5, de los cuales 2 son titulares. Hay que ver si se recupera Gonzalo Plata, y los otros 2 ojalá jueguen un poquito. Brasil tiene no solo una gran cantidad de jugadores, porque obviamente están sus equipos, pero porque tiene regados un montón de brasileños en el mundo entero. Entonces, eso todavía, nosotros seguimos caminando. Yo creo que aquí hay una desesperación por esto que vemos. Le vemos jugar al Real Madrid, le vemos jugar al PSG, le vemos jugar al Liverpool. Y entonces, es como que nos da la sensación de que estamos ahí. Acá en Ecuador, tenemos los mismos, problemas parecidos a los que teníamos hace 20, hace 30 y hace 40 años. Clubes impagos, jugadores impagos, clubes que no respetan términos. Esto sigue pasando, divisiones inferiores descuidadas. Pero hay una cosa que yo sí me he dado cuenta, que hay un nivel más alto de disciplina. Ya los escándalos esos a los que asistíamos, está bien. Las reuniones en el en piso un 13, no sé qué. Pero Andrés, pero no es que acá ya somos este gran país que genera futbolistas. No. Tenemos el ejemplo del Independiente. O sea, el rato que uno ve, lo mejor que tenemos es la defensa. Y la defensa es generada en Independiente, que ni siquiera los tuvo aquí. O sea, el Independiente logró disfrutar un poquitito, claro, ¿no? Pero, ¿dónde están otros futbolistas? ¿Qué pasa con los equipos grandes? En los equipos grandes, digamos que Liga y Barcelona tienen buenas divisiones formativas, invierten dinero. No juegan. No pueden jugar. No tienen chance de jugar. Entonces, ¿cómo van a crecer? Señores, muchísimas gracias. José Carlos, muchas gracias. Alfonso, muchas gracias. A la audiencia también. Vamos a despedir este segmento. Tenemos que ir a la publicidad y enseguida retornamos. Cambiamos de tema aquí en Hora 25. Hora 25.
con el auspicio de... Bien, seguimos en hora 25, cambiamos de tema, tenemos invitadas aquí en el estudio. Quiero dar la más cordial bienvenida a María del Mar Gallegos. Ella es abogada especializada en Derecho Penal. Nos acompaña también Inés Alarcón. Ella es asambleísta por Pichincha del movimiento ADN. Empezamos con Belén. La Ley Orgánica de Inteligencia entró en vigencia el miércoles tras su publicación en el registro oficial. Esto en medio de una ola de críticas. Veamos parte del contenido de esta ley. Como primer paso, la ley crea el Sistema Nacional de Inteligencia. Su titular será designado por el presidente de la República y para ocupar el cargo no necesita ningún tipo de experiencia en la materia. A los servidores que desarrollen actividades de inteligencia y contrainteligencia, el registro civil les entregará documentos con nueva identidad, los cuales deberán ser usados exclusivamente para cumplir sus funciones. El sistema de inteligencia contará con un fondo para gastos especiales, es decir, que las asignaciones presupuestarias serán clasificadas y la información que se obtenga será incinerada por la Contraloría tras su revisión. La entidad que fiscalizará a este sistema será la Asamblea, pero únicamente a través de la Comisión de Seguridad, hoy presidida por el oficialismo, y la respuesta a sus requerimientos será clasificada. Las operadoras telefónicas tendrán la obligación de proporcionar al sistema de inteligencia información sobre sus clientes para labores de inteligencia y contrainteligencia. ¿Qué información? Datos históricos, información en tiempo real y de cualquier tipo que permita su localización. La alerta es que no se establece que para ello se requiera una orden judicial. La ley dice además que el ente rector de inteligencia podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos y comunicaciones. Estos son algunos de los puntos que hoy generan preocupación y que podrían ser demandados ante la Corte Constitucional. Vamos a iniciar, entonces quiero dar la palabra a la asambleísta Inés para que nos dé su apreciación de orden general. ¿Cuál es el propósito de esta ley? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto Gracias. compartir esta noche con ustedes. Un saludo afectuoso a toda la audiencia que el día de hoy nos acompaña. Bueno, la ley de inteligencia nace de la imperiosa necesidad de nuestro país hoy en busca de combatir el crimen organizado. En el contexto del conflicto armado que vivimos como país, esta ley lo que busca es crear un marco jurídico que nos permita darle los límites, pero también las atribuciones al Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Y esto para qué? ¿Para que desde ese sistema se pueda combatir estas bandas? Bueno, la inteligencia como tal lo que busca es obtener una información clara, oportuna y eficaz que le permita tomar decisiones al Ejecutivo para que no se materialicen hechos violentos en nuestro país, justamente para atacar a la delincuencia organizada. Mire, la delincuencia que vivimos nosotros es completamente organizada, estructurada, tiene infiltrados en las diferentes entidades del Estado, lo hemos visto claramente. Tenemos un presidente de la Judicatura preso, tenemos infiltrados en la Policía Nacional, infiltrados en el cuerpo militar, incluso en las mismas altas esferas políticas. Un caso puntual, lo que vivimos en el Alto Punino, en donde hubo una clara infiltración de información, en donde hubo una poca anticipación operativa y en donde hubo lastimosamente la muerte de 11 valerosos militares a través de esta emboscada. Hace sentido esto de tener información, de tener inteligencia, como se llama. Tiene su lógica, si es bueno entonces la ley. Buenas noches, Andrés, buenas noches, Inés, y a todas las personas que nos escuchan la noche de hoy. En efecto, yo creo que lo que nos une hoy y nos debe unir como ecuatorianos es la lucha contra el crimen organizado. Todos queremos un Ecuador más seguro en donde vivamos en libertad y eso nos une a todos. Ese es el interés común que tenemos todos. Sin embargo, bajo ese interés, bajo el nombre de la seguridad, no podemos permitir estas leyes que atropellan derechos constitucionales como el derecho a la intimidad y a la privacidad. Esta ley, si bien puede tener un espíritu que es luchar contra el crimen organizado, como digo, que es lo que todos queremos,
tiene artículos que definitivamente son inconstitucionales y además van contra convenios internacionales. Y así, por ejemplo, este Sistema Nacional de Inteligencia está creado por el subsistema, por ejemplo, de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, de la Presidencia de la República, del régimen tributario, de aduanas, de la UAFE, del sistema de rehabilitación social, pero todo es entonces del Ejecutivo. Y la información que se va a recabar, según el artículo 6 de esta ley, va a ser entregada al presidente de la República para coadyuvar a la seguridad integral del Ecuador. Ahora, la regulación con respecto a cómo se va a tratar esta información es todavía incierta, porque tiene que estar reglada, valga la redundancia, por el reglamento. No obstante, también hay 2 artículos, al menos 3 artículos a mi consideración, que quedan para la discusión. Sobre el servicio. Sobre, por ejemplo, el sistema el Sistema Nacional de Inteligencia podrá acceder a información, obtener información, tanto de empresas públicas, de operadores telefónicas, pero también de empresas privadas. Ya más adelante diré cuáles son los artículos. Entonces, el sistema, este sistema que han creado. Bueno, aquí hay que dejarle claro que el Sistema Nacional de Inteligencia no persigue personas. Lo que busca este sistema es información, una información que le permita tomar decisiones al Ejecutivo, como bien lo ha dicho, a favor de la seguridad nacional del país. Este sistema, a través de los subsistemas, puede recopilar información y mapear y rastrear cuáles son los pasos del crimen organizado. Este es el espíritu de esta ley, pero una norma no es inconstitucional hasta que la Corte Constitucional así lo determine. Hoy podemos tener puntos a favor, puntos en contra de la ley. Cuando haya, en su caso, alguna demanda de inconstitucionalidad, será la Corte Constitucional quien lo determine así. Hoy es una norma que ha sido trabajada en la Comisión de Seguridad a través de un proceso democrático y con todos los procesos reglamentarios que indica el Parlamento. Ahora se le da un extraordinario poder a este sistema, tal como dice María del Mar, y se va a tener una información especial, extraordinaria, volvamos a repetir, pero ¿qué seguridad tenemos de que se utilice adecuadamente? No en esta administración, Inés, en los próximos gobiernos, así. Por supuesto, ha sido una norma creada justamente no para esta administración, como se crean las normas se crean para lo futuro, para lo venidero. En este caso, esta normativa tiene candados suficientes justamente para evitar los excesos. Uno de ellos, por ejemplo, hablamos del artículo 47, en donde hablamos que la información venida desde el sistema de inteligencia no podrá ser utilizada como prueba en un proceso judicial. Claramente la norma lo indica de esa manera, porque lo que busca es tener información que pueda ser entregada en tiempo oportuno y se puedan evitar, primero en materia de seguridad, millones de dólares y más allá de lo económico, vidas. Podemos salvar vidas a través de tener una información oportuna. Otra cosa que llamó la atención en la nota de Belén es este fondo especial, que es los fondos los fondos reservados que teníamos antes. Bueno, estos gastos especiales ya existían, el sistema de inteligencia ya cuenta con estos gastos especiales y la misma Constitución indica que el único ente competente para supervisar estos fondos es la Contraloría General del Estado. Nosotros le hemos dado a través de un articulado pensado justamente en este proceso riguroso que debe haber en la supervisión, que sea trimestralmente, que deba ser entregado y la Contraloría lo pueda revisar así, porque ahora no existen tiempos para que se revise esos gastos especiales. Ok, su apreciación, María del Mar, respecto a estos 2 elementos, la fuerza, el poder que tiene el sistema y los fondos especiales. Tener información es tener el poder. Y eso hay que ser clarísimos. La información a la que puede acceder este Sistema Nacional de Inteligencia, eso cualquier información que, dada las investigaciones que haga, pueda acceder de instituciones públicas, de instituciones privadas, por ejemplo, de un medio de comunicación. Y hablábamos del otro día, Andrés, que también podrían, por ejemplo, pedir la reserva de la fuente, porque si está en el marco de sus investigaciones y el subsistema, después de hacer la inteligencia y la contrainteligencia, necesita esa información, tendrá que pedirlo. Y existe la obligatoriedad de entregar esa información. Es más, dice que tiene que entregar la información en 2 días. Es la información que le requiere este Sistema Nacional. Inés ha dicho algo importante y es que la información que se va a pedir es para prevenir amenazas, para prevenir delincuencia. Pero yo quiero saber, y le hago la pregunta, ¿cuál es la diferencia con aquellas investigaciones o actuaciones o incluso técnicas especiales de investigación que hoy por hoy el Código Orgánico Integral Penal ya las tiene? ¿Cuáles son estas? Operaciones encubiertas, entregas vigiladas. Tenemos también, por ejemplo, la misma interceptación de comunicaciones. Tenemos entregas controladas, por ejemplo, de sustancias sujetas a fiscalización. Tenemos también, por ejemplo, el agente encubierto. Es decir,
¿Qué le diferencia a este Sistema Nacional de Investigación, que va a hacer todo ese tipo de operaciones bajo un sistema de fachada o mimetización que dice la ley, o de agentes encubiertos, con lo que ya tenemos hoy por hoy? Pero entonces, es que hay hoy por hoy, ¿por hay qué una nos gran asusta diferencia, eso? hay una gran diferencia, y ahí viene la cuestión, y es que el Código Orgánico Integral Penal, para poder acceder la Fiscalía a través de todo el sistema que tiene de soporte para sus investigaciones, requiere de una orden judicial. Y esta orden judicial es lo que de alguna manera legaliza el acceso a esa información, pero además sirve como un control, ¿sí? Pero hay un punto adicional muy importante que topó Inés antes de darte la palabra, que es que se justifica que esta ley no va a ser usada, esta información no va a ser usada como prueba judicial, lo cual incluso asusta más, porque si es que están haciendo una investigación de un ilícito y lo ideal es prevenir ese ilícito, lo ideal también es que después se pueda seguir un proceso judicial contra esas personas a las cuales cortaron de que hagan un ilícito, ¿no es cierto? Pero esa información no va a poder ser utilizada como prueba. Con las operaciones y las técnicas especiales de investigación que tenemos ya en el Código Orgánico Integral Penal, sujetas a un control judicial, sí sirven para poder hacer un proceso judicial. Ok, tenemos que hacer una pausa, tenemos que atender la publicidad y retornamos en instante para hablar justamente de esto que hemos dejado ya planteado, lo que sucede con las posibilidades de interceptar llamadas o de tener acceso a los datos personales. En un instante. Hora 25, con el auspicio de... Sin duda, el tema más polémico de esta ley es lo que habíamos señalado como introducción, en el sentido de que se pueden interceptar llamadas, se puede tener acceso a los datos públicos. Uno con esto podría perder la privacidad, la libertad de expresión, la presunción de inocencia, en fin. Por favor, Inés. Aquí sí me gustaría un poquito puntualizar lo que ha dicho María del Mar. Es cierto, tener información es tener el poder. Por supuesto que queremos tener el poder para vencer al crimen organizado. Por supuesto que estamos en una lucha contra ese crimen transnacional como lo es el narcotráfico. Y tener la información en el momento oportuno es tener el poder de poder evitar muchos actos violentos en contra de nuestro país. ¿Y de qué nos sirve tener la información o tener inteligencia si no tenemos una inteligencia estratégica, articulada, que nos permita tener a todos los subsistemas trabajando articuladamente para tener la información oportuna? Y me gusta aquí sí puntualizar en el tema de que no nos sirve de nada que nos llegue la información 2 o 3 horas después de que los hechos han sucedido. Hoy, como país, en el contexto de violencia que vivimos, necesitamos estar anticipados al crimen organizado. Miren, no es lo mismo lo que vive la costa, lo que vive en las zonas fronterizas, a lo que vive la sierra en temas de violencia. Por tanto, es importante que nosotros como Estado y dentro del marco legislativo le entreguemos normativa que esté conectada a la realidad a los ecuatorianos. ¿Pero qué posibilidades en este caso, de que, utilizando esto que establece la ley, se pueda espiar a políticos, a periodistas, a activistas, en fin? La ley bajo ningún concepto tiene el tema del espionaje. Ya hace muchos años se vivió sin una normativa, sin Dios ni ley, se vivió la persecución a periodistas, a políticos, a ciudadanos que no compartían una ideología política. Y era justamente eso, porque no existía un marco normativo, no existían las limitaciones ni las atribuciones. Hoy, en un Estado de Derecho, debemos tener un marco normativo que nos permita saber qué hace la inteligencia, hasta dónde puede llegar la inteligencia y cómo debe ser utilizada a favor y en beneficio del país. Por favor. Sí, y realmente a mí me queda todavía la duda, y por eso había planteado la pregunta al inicio, ¿por qué no seguir utilizando nuestras técnicas especiales de investigación? Y hay, por supuesto que no todos somos penalistas, pero sí hay un desconocimiento con respecto a cómo funcionan estas técnicas especiales de investigación. Justamente, por ejemplo, las entregas vigiladas, es ir siguiendo a las personas que están cometiendo un ilícito de organizaciones criminales para ver cuál es toda la modalidad, el modus operandi, y así dar con el modus operandi, pero también con los integrantes de esta asociación ilícita o de estas organizaciones criminales, como también con las cúpulas. Es decir, ya existe esta posibilidad de prevenir. Esta información previa. Esta información es previa. Lo que dice Inés. Esta
información es previa. Pero no Por es de las antes de que se diferentes- de estructure. los subsistemas. Por supuesto. No, es que los subsistemas es la integración. Eso es como se está integrado el Sistema Nacional de Inteligencia. Hoy creado. Hoy, exacto, se creó ese Sistema Nacional de Inteligencia con estos subsistemas. Pero sigue en el aire la pregunta que planteo. Estas técnicas especiales de investigación son previas y además son bajo reserva judicial. En una investigación, esto no lo conocen las partes procesales porque sería ilógico que lo conozcan. Pero eso ya está en la norma. Entonces, mi gran pregunta es, ¿por qué hagamos filtros entonces y controles a la Ley Nacional de Inteligencia, Orgánica de Inteligencia? ¿Por qué no solicitar entonces al juez que otorgue una orden judicial para poder acceder? Porque perdemos tiempo. Cuando se hacen las investigaciones suelen ser automáticas y así ha sido como Fiscalía ha venido trabajando y Fiscalía ha dado con grandes bandas de crimen organizado y ha tenido en los últimos tiempos casos tan emblemáticos como los que ha tenido Fiscalía, justamente porque ha puesto en práctica lo que dice el COIP. Usted preguntaba algo, Andrés, y era el tema del tiempo. Y es importante también tomar en cuenta cómo está clasificando esta ley a la información. Tiene tres niveles. Tiene secreto, reservada y secretísimo. El tiempo de reserva de cada uno es de 5, 10 y 15 años. ¿Sí? El gobierno actual va a estar 15 años más. Tú lo planteabas. ¿Y si viene otro gobierno? 15 años va a tener esa información. Y hay un tema procesal importantísimo, que el artículo 57, si no me equivoco, menciona sobre la prescripción, la interrupción de la prescripción. Mientras se accede a esta información, los tiempos de prescripción quedan interrumpidos. Y el momento en que se hace pública esta información, empiezan a correr nuevamente los tiempos para contabilizar la prescripción. Entonces, si tienes información que va a estar 15 años reservada, viene otro gobernante y entonces podrá hacer pública esa información y empezarán a contar los tiempos de prescripción. Eso en materia procesal penal. Y además también dice administrativa y civil, pero hablo desde lo penal, que es lo que conozco. Ok, no sé si quiera comentar algo de lo que escuchamos y el otro es la reserva de la fuente que tenemos los periodistas. Bueno, es correcto lo que indica, existe y se clasifica la inteligencia y la contrainteligencia entre los tres puntos que son reservado, secreto y secretísimo, pero es por la naturaleza de la inteligencia, por la información reservada que maneja. Lo que menos queremos es que haya un sistema de inteligencia que todo el mundo conozca, que fluya y la información, porque esta información a los ciudadanos de bien poco nada les interesa, pero a quienes son el crimen organizado, que están pendientes y que tienen a sus informantes en las diferentes instituciones, por supuesto que sí, y esta guerra contra el crimen organizado debemos llevarla de manera anticipada. Mire, no es... como lo dijo el embajador de Italia, el 70% de la cocaína que va al mundo sale de nuestro país. Es un tema que debe alarmarnos, es un tema que no es menor y justamente por eso necesitamos tener información adecuada para esta lucha contra el narcotráfico. Por eso es que se debe tener un sistema nacional de inteligencia que trabaje de manera articulada con los diferentes subsistemas y que tengamos un solo camino, que como ecuatorianos tengamos una sola vía que es esta lucha contra el crimen organizado. La reserva de la fuente. Mire, ahora, con respecto a la reserva de la fuente, es clarísimo el artículo 53. El Sistema Nacional de Inteligencia no podrá almacenar la información, no podrá divulgar la información. Es claro que indica que esta ley se rige a los principios constitucionales. ¿Qué dice? Y acuerdos internacionales. Y acuerdos internacionales también. Y por eso justamente estamos proponiendo, bueno, hoy ya es una ley en el país que debe estar normada, que debe estar descrita, cuáles son sus atribuciones y cuáles son sus límites. La Constitución es clara al hablar sobre la reserva, sobre la confidencialidad y la privacidad y sobre todo el derecho fundamental a la reserva de los derechos de los ecuatorianos. Ahora, sí hay cosas que uno pensaría que sí debe intervenir. Por ejemplo, todo lo que ocurre alrededor de la inteligencia cibernética o de la contrainteligencia digital. Me parece que ahí, por ejemplo, sí es necesario. Sí, totalmente. Y solamente para retomar un último punto, y es que decíamos, esta información va a ser reservada, va a ser confidencial, no va a ser divulgada, por supuesto. De hecho, eso está dentro de los principios de esta misma ley. Pero la cuestión es que eso no impide de que este sistema nacional de inteligencia ya acceda a la reserva de la fuente. ¿Sí? Por supuesto que no la va a divulgar porque no tendría ningún sentido, pero ya va a acceder a esa información. Y la pregunta es, ¿tú te sentirías cómodo con que te pidan esa información? Yo soy abogada penalista en libre ejercicio y mi comunicación que esté intervenida con un cliente vulneraría el secreto profesional. Lo mismo con ustedes. Además, la información que se va a solicitar son a instituciones públicas y la disposición general primera menciona también a instituciones privadas.
¿sí? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, es públicas y privadas. Y dentro del sistema público hay cuestiones que son sumamente sensibles, ¿sí? Ministerio de Salud, IES. Hay muchas cosas que no deberían accederse, ¿no? Compras públicas, o en las privadas también, negociaciones comerciales, Imagina. en fin, que estén al libre acceso. Así, sí. Es correcto, no va a ser divulgada, pero ya va a conocer el Sistema Nacional de Inteligencia. Luego, pues, se entiende que las personas que integren este sistema van a ser personas éticas, que no divulguen esta información. Sin embargo, el artículo 41 y en otro más, que no recuerdo en este momento, de la ley, menciona que estas personas que estén dentro del sistema, así como las personas que otorguen la información, estarán exentos de responsabilidad judicial. Y entonces, y ahí yo creo, como digo, la intención es combatir el crimen organizado. Todos queremos eso, pero debe tener más candados esta ley. El reglamento será el que nos dé este lineamiento para saber que no se va a vulnerar más principios y más derechos, porque así como está, es atentatorio. Ahora, me preguntaba sobre el tema ciberespacio, ¿no es cierto? Antes de terminar con esa idea, en el artículo 5 sobre las definiciones al ciberespacio, menciona que toda comunicación que se tenga mediante Internet, redes, dispositivos tecnológicos, serán parte de este ciberespacio y entonces tendrán acceso a información, este Sistema Nacional de Inteligencia. Hoy por hoy, todos utilizamos Internet. Ok, vamos a terminar. Es atentatoria, ha señalado. Bueno, el artículo 53 es claro y habla sobre las prohibiciones del Sistema Nacional de Inteligencia. La entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia y sus subsistemas no están facultados para obtener información o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su etnia, orientación sexual, credo religioso, posición política o adhesión a pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, laborales, así como la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. Como lo acabo de citar, este artículo limita completamente al Sistema Nacional de Inteligencia y a sus subsistemas a obtener información o almacenar datos sobre personas. En este caso, hablemos de periodistas, abogados, políticos que provengan de actividades lícitas o cualquier empresa que actúe dentro de nuestro territorio ecuatoriano. Todos pueden estar seguros de que se va a mantener la integridad de la información dentro de su labor, pero su labor lícita. Porque aquí, con esta ley, por ejemplo, con esta ley profesional. ¿Y quién resuelve que es lícito? Con esta ley, lo que se busca a través de los procesos de inteligencia y contrainteligencia es ir contra el crimen organizado. Un ecuatoriano de bien, un abogado, un periodista, un doctor, cualquier empresa que esté en nuestro territorio que trabaje de manera lícita no tiene por qué temer. Esta ley va en contra del crimen organizado. Tenemos que salir solamente, solo una cortita, porque esto te va a sorprender. En el 2008, en Venezuela, se aprobó una ley igualita. Coloquialmente se conocía como la ley de sapos. Duró tan poco esta ley por todo lo inconstitucional. En Venezuela, ningún Estado democrático de derecho tiene una ley como la que estamos proponiendo. Muchísimas gracias a nuestras panelistas de esta noche. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana.